Bienvenido al canal del Arconte. ¿Y qué tal? ¿Cómo va ese apocalipsis? Espero que os vaya bien. Bueno, nueva portada de Economist. Estoy leyendo en concreto lo ha sacado Periodista Digital y nos están anunciando ni más ni menos uno de los jinetes del apocalipsis. Sabéis que los cuatro jinetes, son cuatro los jinetes del apocalipsis: son el hambre, son la peste, en la muerte y en la guerra, ¿no? La peste, digamos que es la enfermedad. Hemos dicho en el Arconte, estamos en un canal de revelación también, fijaos, aunque hablamos de economía, pero no significa que el canal del Arconte es también un canal de revelación. Pues hemos hablado muy sobradamente de la crisis sanitaria, podríamos decir que es el jinete de la peste, ¿no? En la enfermedad. La guerra, hemos empezado con Ucrania, que estamos al borde de una guerra nuclear, de un conflicto nuclear, y tenemos el hambre. Bueno, la muerte ya va, el jinete de la muerte ya va, digamos, a caballo, nunca mejor dicho, de los otros tres, ¿no? Porque el hambre, la guerra y la enfermedad lo que traen es la muerte, ¿no? Pero digamos que los tres caballos ya los tenemos aquí. Y ahora viene el del hambre, el hambre. Y fijaos el titular de Economy: el mundo está al borde de una catástrofe alimentaria. Quiere decir, ya tenemos aquí el otro caballo del apocalipsis. Centenares de millones de personas podrían morir de hambre debido al mortal cóctel que forman conflictos bélicos, sequía, escasez de fertilizantes, bloqueo marítimo y restricciones comerciales. Quiere decir, todo esto está provocado realmente por nosotros, por el hombre. O sea, si el comercio mundial se para pues porque hay una guerra en Ucrania, y se para, por ejemplo, el mundo se divide en dos bloques, como en la antigua Unión Soviética, en donde prácticamente un bloque no tiene relación con el otro, pues realmente algo que está provocado por nosotros. Quiere decir, sería una hambruna, en todo caso, una situación de crisis provocada por el hombre, no por la naturaleza, ni porque seamos muchos, ni nada de eso. Simplemente la hemos provocado nosotros con nuestros conflictos. También tened en cuenta otra cosa, que China tiene una política de COVID-0. Entonces, ahora mismo los puertos están bloqueados, siguen bloqueados. Hay 400 millones de chinos que siguen confinados. Shanghái, si ves el mapa de los barcos y de los portacontenedores en Shanghái, pues veréis pues que el puerto está completamente bloqueado. Es decir, la cadena de suministro se ha parado otra vez. Para desbloquear eso, pues evidentemente la economía mundial se verá muy afectada. El mundo depende de China. El mundo depende de China, porque prácticamente la fábrica del mundo es China. Es China. Todos los componentes vienen de ahí. O sea, las fábricas incluso de automóviles europeas, pues dependen de la fábrica china. Apple, la propia Apple, norteamericana, pero la fabricación la tiene en China. Imaginaos. Entonces, todo se retrasa, absolutamente todo. Es decir, va a venir el hambre, pero no provocado por la naturaleza, no provocado porque hay una época de sequía, no, sino por nosotros, por el hombre realmente, por el hombre. Y aquí dice, pues eso, que centenares de millones de personas pues padecerán hambre. Y el pronóstico de Economy es sombrío y aparece en su última portada: la situación alimentaria del mundo ya era frágil y la invasión rusa y la guerra en Ucrania podrían llevar al mundo a una catástrofe alimentaria, con hambrunas masivas y la muerte de centenares de millones de personas. Bueno, aquí los más afectados son los más débiles. Evidentemente los ricos pagan y ya está. Hablando con más gente informada sobre este tema, pues me han comentado que se espera una hambruna como después de los años de la posguerra, como después de los años de la posguerra. O sea, esto, gente informada, y que me han comentado eso. Bueno, creo, es factible. Bueno, en concreto, ¿qué dicen más de Economy sobre este tema? Dice, según algunas estimaciones, 4/5 partes de la población global vive en países que son importadores netos de alimentos. Más del 20% de las calorías del mundo y más del 18% del grano cruza al menos una frontera
desde la cosecha hasta un plato de comida. Dice, la guerra está dañando ese sistema global de alimentación, que ya había sido golpeado por la pandemia, el cambio climático y la crisis energética. Una crisis energética que precisamente ahora, a la Unión Europea sobre todo, le ha dado por cambiar el sistema energético. Sabéis que en España se están dinamitando, le están metiendo literalmente dinamita a las centrales térmicas. Sí, a las centrales térmicas. O sea, justo en el momento menos idóneo se ponen a cambiar el sistema energético y encima derribando las fábricas de producción eléctrica para que no puedan ser reutilizadas en un caso de emergencia. Quiero decir, algo terrorífico, y eso lo está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. Déjalas, por lo menos, respétalas. Que quiere un apagón, bueno, pues respétalas hasta que... No, la están derribando. Después, claro, la culpa de que suban los precios de la electricidad es del chachachá, no es de Pedro Sánchez, ¿sabéis? Es del chachachá. Y que haya pobreza energética. Claro, las empresas energéticas están ganando lo más grande, porque imaginaos, si los molinos de viento no necesitan el carbón, no necesitan que les transporten el carbón hasta la fábrica, no necesitan ni la materia prima ni el transporte, el viento lo recogen ellos gratis. O sea, y encima la electricidad es más cara. O sea, se están forrando como nunca lo han hecho en la historia. Como nunca. A costa del sufrimiento del resto. Pero ellos se están forrando. Como nunca. Menos costes y precios más caros. Y si encima no hay viento, un día que no hay viento, ¡ay, qué pena, ay, qué lástima! Fíjate que no hay viento, tenemos que subir el precio de la electricidad, porque como no hay viento, se siente. The Economist también dice, la guerra está dañando ese sistema global de alimentación que ya había sido golpeado por la pandemia. Dice, esos dos países, Ucrania y Rusia, cuando habla de suministran el 12% de las calorías que se intercambian globalmente. Bueno, y también habla sobre el trigo, ¿no? Que ya sabéis que el trigo es la base de la alimentación occidental, de la nuestra. Su precio subió un 53% desde principios del año pasado y experimentó un salto adicional del 6% el 16 de mayo, cuando la India anunció la suspensión de sus exportaciones de este cereal debido a una alarmante ola de calor en la región. Pero el problema va mucho más allá del aumento de los precios. O sea, el trigo también. Las naciones ahora mismo está denunciando de Economist que están parando sus exportaciones, es decir, se están reservando sus reservas para ellos. El alto costo de los alimentos de primera necesidad ya ha hecho que se dispare 440 millones a 1.600 millones el número de personas que no tienen garantizada su alimentación básica. O sea, de 440 millones a 1.600 millones. De ellos, casi 250 millones están al borde de la hambruna. Esto es lo que está pasando en el mundo. Tengo por aquí una mosca. Y esto es lo que pasa por hacer en exteriores el vídeo. Dice, por cierto, nadie está totalmente santo, porque en Estados Unidos también están sufriendo estos problemas. Y como es de esperarse, la guerra se extiende en el tiempo y las exportaciones de alimentos de Rusia y Ucrania siguen siendo limitadas, cientos de millones de personas más podrían caer en la pobreza, con la consecuente inestabilidad política generalizada, niños con problemas de desarrollo y gente en la inanición. Bueno, también dan un dato sobre la guerra, ¿no? En concreto, dice que solo Ucrania, los alimentos exportados desde Ucrania, yo no sabía que Ucrania era tan rica, hijo mío, pero dice, alimenta a 400 millones de personas, todo lo que sale de ahí. Se pone, pero la guerra está interrumpiendo estos suministros porque Ucrania ha minado sus aguas para disuadir de un asalto ruso por mar, y Rusia mantiene bloqueado el mítico puerto de Odessa, ¿no? También. En fin, esto es lo que hay. Y también termina, bueno, diciendo que en ambos países, dice, los países importadores de alimentos, los gobiernos no pueden permitirse aumentar los subsidios de ayuda a los pobres, en especial si además son importadores de energía, otro mercado en crisis. O sea, todo está en crisis, prácticamente todo en crisis. En fin, que todos los expertos
Y cuando lo dices de economy, ya te lo está, es una profecía, vamos, ¿podemos decir profecía autocumplida? Bueno, pues sí, casi que sí. Uno de los termómetros, desde luego, esa revista, The Economy. Y si The Economy te dice que va a venir la hambruna, hijo mío, átate bien, átate bien. Bueno, estamos en la época de la revelación, se están cumpliendo los tiempos bíblicos. Y ya tenemos la peste, la enfermedad, la guerra, ojo que hemos estado y todavía existe ese peligro de conflicto nuclear, y toca el jinete del hambre, el tercer jinete que faltaba. La muerte ya va a galope de los otros tres, pero ya el jinete de la muerte lo tenemos aquí. Es lo que nos ha tocado vivir, pero no os preocupéis, porque al final, como siempre digo, la verdad nos hace libres. Hasta luego.